Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en cada video en orden canónico, y estamos en el Evangelio de Marcos y vamos a leer el capítulo 9 y el capítulo 10 para seguir avanzando, siempre agradeciéndoles a ustedes que están allí aprovechando este tiempo conmigo, edificándonos juntos, y también a nuestro gran Dios por su providencia de salud y su providencia en las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio para mujeres de editorial Holman, tremenda Biblia que recomendamos, y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, que tenemos aquí en pantalla, y tantos otros materiales que tiene editorial Portavoz, y a quien le agradecemos por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Oremos y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes, nos instruyas, Señor, y para ello presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 9, que en el versículo 1 terminará con el hilo conductivo de Jesús, que anuncia su muerte y también les advierte que el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de Jesús y del Evangelio la va a hallar y la va a salvar. Y dice el capítulo 9, versículo 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y ahora en el versículo 2 es titulado La Transfiguración, y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo a él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado, es el título del versículo 14 en adelante, y dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Para aquellos que se preguntan si un niño puede estar endemoniado, la respuesta es sí. Un niño puede estar endemoniado si los padres pecan de tal manera o abren puertas a Satanás o a los espíritus inmundos con sus decisiones. Sus hijos terminan siendo también vulnerables por las cosas que pasan. Y pueden ser endemoniados los niños por la decisión de sus padres. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, y como le dice, ¿no? Para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Para aquellos que dicen: pero esto del poder espiritual, bueno, se da en una vida consagrada. Se da en una vida consagrada, y más poder y más autoridad se tiene cuanto más oración y ayuno hay en nuestra vida. Es importante orar y ayunar. Ponelo en el comentario. Es importante orar y ayunar. Por supuesto que trae beneficios. No lo hacemos porque estamos buscando armas espirituales. No. Lo hacemos por plena necesidad y dependencia constante del Señor. Pero aquellas personas que están más consagradas al ayuno y a la oración reciben más autoridad para enfrentar cuestiones espirituales que son realmente difíciles de confrontar y de vencer, teniendo un compromiso muy artificial o superficial. Cuidado. Jesús anuncia otra vez su muerte, versículo 30, ese es el título. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el mayor? Es el título del versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el líder, o sea, el líder, el que los dirija a todos, ¿no? Entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y ahora el título del versículo 38 es: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esto ponedlo en el comentario: tendremos recompensa por toda buena obra
Créelo, alentate, sigamos haciendo lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recordemos esa palabra que dice el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, tendremos recompensa por cada una de las buenas obras que hagamos. Ocasiones de caer es el título del versículo 42 en adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y así termina el capítulo 9 y ahora empieza el capítulo 10, titulado en su versículo 1, Jesús enseña sobre el divorcio. Y dice así: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y fíjense que en el Evangelio de Marcos no menciona a causa de fornicación. Sí en el libro de Mateo, pero en el libro de Marcos no menciona salvo a causa de fornicación. En esta parte del Evangelio no lo menciona. Sigamos. Jesús bendice a los niños. Versículo 15 en adelante. Igualmente estén atentos al canal porque vamos a subir un video que es sobre el divorcio, ¿sí? En base a la Biblia y las posturas que hay en base a si un creyente puede o no divorciarse, y si se divorcia, por qué causas, y si se divorcia, qué pasa después, se puede volver a casar, qué pasa con su servicio en la obra de Dios, con lugares de reconocimiento público, qué pasa con el divorcio y el liderazgo a grandes alturas de liderazgo, ¿no? De responsabilidad. Bueno, todo eso, tremendo video, lo vamos a estar haciendo en breve en el canal. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico es el título del versículo 17 en adelante, y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús, mirándole, le amó. Subrayá esa expresión que es tremenda. Jesús, mirándole, le amó. Qué lindo, qué buena expresión. Esa mirada de amor, sabiendo que él se estaba esforzando por hacer lo bueno, pero había algo que realmente era su lucha, y no los mandamientos de Dios, sino el amor a las riquezas. Fíjense. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ponelo en el comentario, todas las cosas son posibles para Dios. Que un rico se convierta, que un pobre se convierta, que un enfermo sane, que un muerto resucite, todo es posible para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense cuántas veces Jesús habló de su muerte y de su resurrección antes de que suceda. Al menos 4 o 5 veces. En el libro de Marcos lo vemos más veces. Petición de Santiago y de Juan es el título del versículo 35 en adelante, porque ellos no entendían nada. Ellos pensaban que él era el Mesías que iba a liberarlos de Roma, y siguieron así hasta después de la resurrección, que entendieron de qué se trataba. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y pone esto en el comentario, en el reino de los cielos, ser grande es servir a muchos. ¿Escuchaste eso? En el reino de los cielos, ser grande es servir a muchos.
porque la actitud es de servicio. Servimos a Dios sirviendo a los hombres constantemente. Finalmente leemos que el ciego Bartimeo recibe la vista, este tremendo milagro. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bueno es esto, recibir un milagro y luego seguir a Jesús. Y así te dan ganas de quedarte en cada pasaje, ¿no? Meditando, aprendiendo, reflexionando y aplicando la palabra con mucha fe. Pero esto es Leemos la Biblia en un año, así que les agradezco a ustedes por llegar hasta el final de esta lectura. Seguiremos en el próximo video. Le agradezco a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio para mujeres de editorial Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios de editorial Portavoz, que junto con otros muchos materiales están allí para edificar nuestra vida. Muchas gracias a la editorial Portavoz. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!